Hola, bienvenidos una vez más a mi canal Cocinando con Mabel. Adivinen qué voy a cocinar hoy. Hoy les traigo unas tostadas de tinga, muy ricas, acompañados con una deliciosa salsa verde. ¿Qué les parece si empezamos ahorita mismo? Síganme. Aquí ya tengo todos los ingredientes para empezar a hacer las tostadas. Tengo 3 pechuguitas de pollo, ya las tengo limpias y limpias para cocinarlas. Voy a usar sal, aceite, lechuga, 2 ajos, un tomate y chile chipotle, cebolla, queso, cotija. Vamos a usar crema y vamos a freír las tortillas. También por acá tengo para hacer la salsa 3 tomatillos, 2 chiles serranos, un habanero. También tengo un poquito de cilantro, que son como 3 ramitas, y un ajo. Bueno, vamos a empezar a preparar todo. Aquí ya tengo el agua hirviendo para las pechugas de pollo. Le vamos a agregar una cucharada de sal. Le vamos a agregar las pechugas. Aproximadamente como unos 30 minutos lo vamos a checar. La cantidad de agua, a veces nada más con que se llene de agua, la pechuga es más que suficiente. Entonces lo vamos a volver a tapar. La temperatura la vamos a dejar en el número 8. Y la vamos a checar en unos 30 minutos, 15 minutos, dependiendo. El agua no creo que se termine rápido. Ahora también voy a poner la salsa, los tomates a cocer, para que se cueza junto con el pollo. Aproximadamente duran 15 minutos. El cilantro y el ajo, eso se lo voy a poner al final. El ajo, cuando yo le apague la salsa, yo se lo voy a dejar y le voy a tapar. Y yo les muestro cómo va a quedar. Mientras está cociendo el pollo y los tomates para hacer la salsa, vamos a empezar a rebanar el queso y a picar la lechuga. Bueno, como ven, aquí ya está la salsa, le vamos a apagar. Me faltaba un minuto antes, yo le puse el ajo, porque a mí no me gusta que el ajo se cueza, nada más que esté calientito. Aquí va el ajo y ahora sí la vamos a moler. Le vamos a poner el cilantro, le vamos a agregar un poquitito de agua. Le vamos a agregar una cucharadita de sal. La sal siempre digo que es al gusto. Ahora sí, a molerla. Así quedó. A mí me gusta martajadita, que no esté tan molida. Se ve más sabrosa. Si le hacen un poquito más de agua, le pueden agregar. Así es. Aquí ya tengo el aceite caliente. Voy a poner 3 tortillas a dorar. Yo lo dejé en una temperatura del 1 al 9 en el número 7. Como ven, el aceite tiene que estar caliente. Yo le agregué una copa de
de aceite. Y mire los resultados, aquí lo tengo. Tiene que quedar así, bien doraditas. ¿Qué les parece? Aquí les muestro cómo quedó el pollo, ya está cocido después de 45 minutos o puede ser hasta 1 hora y tiene que estar blandito, así tiene que quedar. Y ahora lo vamos a desmenuzar para guisarlo con la salsa. Lo vamos a desmenuzar, yo lo hago con tenedor porque está muy caliente, pero si está un poco frío lo hacemos con las manos. Y también queda, si ven que están muy grandes los pedazos, podemos hacer así. Aquí tengo la cebolla rebanada, la vamos a dorar. Aquí tengo los 2 ajos y también el tomate, ya lo lavé, está limpio. El chile chipotle también y 3/4 de agua. Tiene que estar espesito, no tiene que tener mucha agua. Ahora vamos a molerlo. Yo le pongo un tomate para que no salga tan picante la salsa. Ahora sí. A molerlo. Ya está listo, lo molemos por 1 minuto y queda bien remolida la salsa y lo llevamos a guisarlo. Aquí ya tengo el aceite calentando, le agregué 1/4 de aceite, le puse en el número 6, pero le vamos a subir un poquito porque ya vamos a dorar la cebolla. Se le va a echar la cebolla, se va a dorar aproximadamente unos 20 segundos. Y ahora le vamos a poner el pollo. Lo vamos a seguir mezclando. Le vamos a más o menos unos 1 minuto que se esté dorando con todo y cebolla. Esto es bien rápido. Ahora le vamos a agregar la salsa. Le vamos a seguir meneando. No tiene que quedar aguada, tiene que quedar bien sececita. Porque si se queda aguada, la tostada se aguada y no les va a gustar. Tiene que quedar caldosa. Y para aquí, en este caso, no voy a usar toda la salsa, me va a sobrar bien poquita. Porque si se le pongo toda, va a quedar muy chiluda. Con este es más que suficiente. Ahora vamos a dejar que hierva por 4 minutos. Le vamos a agregar poquita pimienta al gusto. Le vamos a agregar otro poquito de sal. Ya cuando esté lista la vamos a probar de sal, a ver si le hace falta o con esa. Regresamos en 4 minutos para mostrarles cómo nos quedó. Después de 4 minutos de una temperatura de 7, así quedó. Listo. Y ahora sí, a servirnos. Bueno, aquí ya está todo listo para prepararlas. Esta cantidad te alcanza más o menos para 4 a 5 personas. Vamos a empezar a preparar.
Vamos a añadirle el pollito. Vamos a añadirle la crema. Todo es al gusto. Yo tengo un hijo que le echa todo esto en una tostadita. Así es que al gusto. Le ponemos lechuga. Le ponemos la salsita verde. Me les imagino que se les está antojando, ¿verdad? Las pueden hacer y me mandan un comentario. Bueno, así queda. Es tiempo de aprobar las tostaditas. No olviden de suscribirse porque viene un sorteo de regalos. También pongan su comentario para ver cómo les salió. Bueno, es tiempo de aprobar porque tengo mucha hambre. Y nos vemos para la próxima.